y se quedó perfectamente dormida y ya me durmió muy bien. Bueno. Pero son los momentos, la verdad. Es que la paternidad es un privilegio. Es un amor y luego no lo viven los hombres. Es un amor distinto. Déjame decirte. A mí, es obviamente. Como si tengo muchas preguntas. No, yo sé que ya decía que me googleaste, ¿Podemos meter todo esto en la entrevista o sí. es off the record? No, nada más lo de mi primer matrimonio, pues si lo digo, yo creo que a Greta no le va a encantar, entonces preferiría el primer matrimonio, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero estoy bien interesante. Es ¿Aprendiste árabe? No, aprendí Shukran, pero la verdad no. Pero tomé un diplomado de política árabe en la American University de Beirut. Interesantísimo. Interesantísimo. Mi maestro de política árabe, al mes que acabó el diplomado, lo nombraron embajador del Líbano en Naciones Unidas. O sea, fue extraordinaria experiencia haber tenido ese profesor. Fantástico. Y viajé mucho por la región. Fui a Irán y ahí pues llegas a Irán. Yo no conozco. Te lo recomiendo ampliamente. Pero yo me enamoré del Líbano, ¿eh? ¿Verdad? Que nos encantó, Carlos. ¿Líbano? Nos encantó. Oye, el Mediterráneo, el Líbano, es espectacular. Es espectacular. Este lugar que te digo, me pasó una cosa. Un día hubo una huelga nacional, hubo un enfrentamiento político muy serio y nos despertamos con los jóvenes con llantas en la calle, incendiándolas, había distintos retenes y una movilización política violenta fuerte. Pero ves al mismo tiempo un sol espectacular, las playas divinas. O sea, al día siguiente, esos mismos cuates en traje de baño, disfrutando con familias y todo, en una diversión profunda, en el contraste de día a día. Sí, para mí fue muy... Se están jugando la vida. Se están jugando la vida diaria. Sí, entonces se vive de manera muy intensa. Igual en Israel es lo mismo. Es exactamente el tema. Entonces cuando regresé a México, dije, es que México tiene tanto potencial porque tenemos una paz social que poco se reconoce. Cuando esa paz social se interrumpe, como lo estamos viendo en Oaxaca, tenemos que aliviarla rápido, porque México no entendería cómo se vive, donde esa paz social se rompe el martes y regresa el miércoles y se ve el jueves y regresa el sábado. No lo entendemos. No. Y otra cosa. No está en nuestro ADN. No. Y debemos hablar que no esté en nuestro Pásale, güey, pásale. Y el otro tema importante es este. Líbano se aventó una guerra civil de 15 años y sigue teniendo cicatrices de esa guerra civil, porque mi vecino pudo haber matado a un tío y entonces odio a su pariente, aunque ya van 3 generaciones de paso. Perdóname, disculpa. Yo estaba, o sea, ya no hay que Tan chingoncísimas, Erickson Prada. Perdón, gracias. ¿Tienen otra entrevista después? Comida. Así es, Federico. Ya, si vas a empezar. En CFE no era así. No, era distinto. Pues les decía eso. Me ponía corbata ahora ya. Pues estamos listos, vamos a grabar. Silencio, por favor. Oye, yo tenía unas notitas. Creo que están de lado. Ay, gracias, porque yo veo que tú también traes las tuyas. Yo dije, pues voy a sacar las mías. Así es, Dave. Prada. Bueno, vamos a grabar. Silencio, por favor. Me da un traguito con agua nada más para... Claro. Pagamos los celulares, por favor. Qué padres experiencias. Sí, la vida es interesante. Bueno. Creo que te dejé el teléfono. Sí, Pues vamos a grabar. En 5, 4, 3, 2. Pues yo ya había estado platicando contigo desde hace un rato y me da mucho gusto recibirte y que hayas aceptado esta invitación, que estés dispuesto y disponible rápidamente para hablar con todo el público. Muchísimas gracias por esta Enrique Ochoa, el flamante nuevo dirigente nacional del PRI. Muchas gracias, de verdad. Pues gracias a ti, Adela. Muchas gracias. Te voy a decir, y agradezco mucho esta oportunidad porque no solo estamos aquí en tu casa, lo cual de veras agradezco, sino que además soy tu fan. Entonces he visto las entrevistas, sé que son duras, son interesantes, salen unas partes de uno que a lo mejor no conoce, pero estoy pues muy emocionado de estar aquí. No, pues yo también, muchas gracias, porque además me encanta que ya hayamos estado platicando de
pues de algunas cosas algunos gustos que tenemos en común, y eso siempre es padre. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué diablos haces en el PRI? Bueno, estoy con una oportunidad fantástica de contribuir en mi partido a un cambio. Tenemos que cambiar. Los resultados de las elecciones de este año nos arrojan un resultado muy claro. Tenemos que abrirnos a la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo crítico y autocrítico, un ejercicio de diálogo abierto, transparente, para cambiar. Porque hay estados de la República donde claramente el voto de los ciudadanos no fue el mayoritario para el PRI. Y por otro lado, también hay ejemplos de estados de la República donde en un contexto muy adverso, el PRI ganó las elecciones. Entonces hay elecciones positivas en una parte de la República y hay elecciones negativas en otra parte de la República sobre que todo, tenemos ¿no? que conocer. Digo, sobre Toda todo la razón, negativas, porque si no la Victoriano. autocomplacencia votar. No. Yo creo que pues el ejercicio es que al PRI no le fue bien. Ese es el ejercicio y tiene que tener en cuenta tanto las cosas positivas como las negativas. Es un ejercicio crítico Hoy y autocrítico. hacemos periscope de Yo por eso noticiero. propongo que en los primeros 100 días como presidente nacional del PRI voy a hacer un recorrido en las 32 entidades federativas. ¿Cómo le vas a hacer ni en campaña? Está cañón. Tenemos que hacerlo, tenemos que pedirle un gran favor a los priistas de todo el país que saluda a los simpatizantes, a los A sus ciudadanos, órdenes. que me inviten a los estados, que pueda yo estar con ustedes en las instalaciones del partido, tener reuniones abiertas a la sociedad civil, conocer los distintos puntos de vista y cómo nos fue. Hay espacios, como tú bien señalas, donde no nos fue bien. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que reflexionar? ¿Qué tenemos que cambiar? Y hay espacios donde nos fue bien. Oaxaca es un claro ejemplo, Colima es otro, Tlaxcala. En Aguascalientes tenemos que ir al Tribunal Electoral a defender una elección, la de Lorena Martínez, que fue muy competida. Es decir, tenemos que seguir avanzando en construir de lo bueno y de lo malo una propuesta de cambio. Porque lo que claramente manda la ciudadanía como señal es que estamos alejados de la ciudadanía y tenemos que acercarnos, tenemos que cambiar. Ahora, cambiar hacia dónde, ¿no? Porque también hay que tener pues, rumbo. Ahora que te dirigías a todos los priistas del país, pues hay quienes dicen, pues ¿de dónde salió, no? ¿Qué improvisación es esta? Bueno, yo he sido militante del PRI desde 1991, he participado en distintas Que campañas. también se puso en duda tu militancia desde el 91. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues eso es muy interesante, ya hace rato platicábamos sobre la influencia de las redes sociales, de repente apareció en redes que yo no era militante y pues, la verdad es que eso es falso. Yo he sido militante desde 1991, me acuerdo perfecto cuando me fui a afiliar al PRI, fui con un grupo de amigos, estaba yo en la prepa, tenía 19 años, y Luis Donaldo Colosio era el líder nacional del PRI. Y en ese entonces estábamos cautivados con el discurso de Luis Donaldo Colosio. Por cierto, Luis Donaldo tenía 38 años de edad cuando inició como líder nacional del PRI. Y yo creo que ese discurso muy joven. Y yo creo que ese discurso muy fresco, muy propositivo, muy echado para adelante a nuestra generación nos cautivó. Yo fui al PRI con varios amigos y el PRI tiene módulos de afiliación y tenían el módulo de afiliación continuo para afiliarte para el PRI nacional y para el PRI del DF. Y entonces pues todos nos sacamos ahí nuestra credencial y yo la guardé durante 25 años. ¿Por qué te interesó? A mí me interesa mucho contribuir a mejorar las condiciones económicas, políticas, Pero sociales, desde culturales, ese momento participar. ya... Desde niño. Desde niño me ha gustado mucho la participación ¿Y pública. te latió el PRI? Justo Sí, a mí Luis Donaldo me cautivó en su discurso, me cautivó en su forma de Nadie hacer puede política. dudar de tu militancia. Pues yo creo que no. Ahora, es que en tu carrera también profesional estuviste como consejero electoral y Así es. entonces pues no se entiende por qué siendo priista Sí. fuiste consejero electoral. Sí, y no he sido el único de ninguna manera. Ha habido militantes de distintos partidos políticos que han sido consejeros electorales. Yo fui consejero electoral local en la Ciudad de México, en la primera elección que tuvimos en nuestro país, en nuestra ciudad, para jefe de gobierno, que fue la elección de 1997, donde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ganó por una amplia mayoría. Yo fui consejero electoral mientras era estudiante en la Facultad de Derecho en la UNAM y en Economía en el ITAM, como varios de mis compañeros de generación, pues en la primera elección de aquí. Y después, más adelante en mi vida, traté de ser consejero electoral para el IFE en el 2011. Y en ese entonces la legislación establecía que tú podías ser militante de un partido, lo que no podías ser era dirigente. Yo había sido miembro del Consejo Político Nacional del PRI años atrás
Y lo que la legislación señalaba es que para que tú aspiraras a ser consejero electoral tenías que separarte al menos 4 años del cargo. Yo así lo anoté en el registro que hice ante la Cámara de Diputados de que yo había sido consejero electoral. Y eso derivó en una pregunta pública de uno de los diputados, según recuerdo, del PT, sobre si yo seguía siendo consejero político nacional. Y yo contesté que no. Y luego veo que en el video editado que surgió en redes decía que yo estaba negando mi militancia. Sí, exacto, exacto. Eso es lo que hemos leído. De hecho, en ese momento yo acabé en la terna que se sometió al Pleno de los Diputados para votar a los nuevos consejeros. Y una de las críticas que me hicieron el PAN y el PRD para no votar por mí como consejero es que yo era militante. O sea, no va a ganar. No, pero además, digo, está en el récord, está muy claro, pero en la contienda en la que yo participé ahorita, pues quisieron inventar esto. Ahora, le van a buscar. Bueno, le van a buscar. Es la política es un poquito un deporte de contacto. Exacto, pero al parecer no van a encontrar. Sí, sí van. ¿No? Bueno, ahí están todos mis requisitos plenamente cumplidos. Ok, ahora, de esto de la improvisación en el sentido de que pues, un dirigente nacional eres un hombre pues de carrera profesional y además en lo personal, etcétera, etcétera. Pero pues no, supongo que muchos priistas no te conocen. Así es, y yo por eso... Entonces, ¿cómo crees que los vas a cautivar? ¿Cómo crees que puedes hacer una adhesión, ¿no? Una cohesión de los priistas? Así es, yo propongo varias cosas. La primera, sí tenemos que hacer un recorrido nacional en estos próximos 100 días, 32 entidades federativas. Además, es un ejercicio crítico y autocrítico que nos permitirá lograr condensar las lecciones aprendidas, negativas y positivas de este proceso. Pero también nos establece un camino para los priistas para establecer cuándo va a ser nuestra próxima Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es muy importante porque es el máximo órgano que tiene el partido, con el cual se pueden modificar estatutos, documentos, principios. Ahora, hay otro propósito muy claro en este camino, Adela. Los mexicanos estamos hartos de la corrupción y la impunidad. Y en el PRI tenemos que ser muy claros. Pero es que oír a un priista decir eso es como decir, no manches, pues si ahí están. Por eso. Tenemos que ser los priistas los primeros garantes de la honestidad de los gobiernos que vengan de ahí. ¿Cómo le vas a hacer? Y tenemos que hacernos cargo de eso. La pregunta es, ¿cómo le vas a hacer? Y ahí te van varias cosas. Primero, tenemos que ser, ese silencio y omisión del pasado no es el mecanismo de futuro. Tenemos que señalar los casos de cualquier gobernante o exgobernante de nuestro partido que tenga acusaciones de corrupción. Tenemos que exigir ante las instituciones responsables que se haga la fiscalización correspondiente. Tenemos que seguir la presentación de pruebas del caso y que el procedimiento se cumpla. Y en caso de que se encuentre que efectivamente hay problemas de corrupción, exigir hasta su destitución. Los priistas tenemos que hacernos cargo de este tema, porque lo que tú me acabas de describir nos lastima mucho a los priistas. Y la inmensa mayoría de los priistas no son corruptos ni están faltando a la ley en su comportamiento cotidiano. Pero yo no sé cómo nos vas a convencer de eso. Bueno, con los hechos. Pero primero es la propuesta. Tenemos al menos que aceptar en la palabra que este es un problema del PRI y que es un problema del cual nos tenemos que hacer responsables los priistas. Ahora bien, habiendo dicho que tenemos que limpiar la casa, hacia adelante también tenemos que ser muy exigentes con la casa. Los otros partidos políticos también tienen señalamientos claros de corrupción. Y nunca yo he escuchado de parte de los otros partidos políticos que se hagan cargo de limpiar su casa. Y entonces la exigencia es doble. Tenemos nosotros que dar la cara y le estamos dando. Y tenemos que señalar los casos donde los funcionarios priistas le hayan fallado a la sociedad. Y también están fallando a los priistas cuando hacen eso. Pero tenemos que exigir también a los otros partidos políticos que hagan un ejercicio idéntico. Sí. Ahora, cuando hablas de funcionarios priistas, ¿estamos hablando de todos los niveles? Tienen que ser todos los niveles. Pues sí, tienen que ser todos los niveles. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer? Porque ahora, pues digamos que hay como señalamientos muy claros, ¿no? De funcionarios priistas a quienes se les señala de corruptos. Me parece que tenemos que decir que son presuntos, porque si no es injusto. Uno no es quien debe encargarse de eso, ¿no? Ahí hay un tercer elemento que propongo ante la ciudadanía.